Y a los demás quisiera invitaros a que me acompañéis al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, vamos a ver en esta mañana el capítulo 14. Y si no te importa, muy bien, gracias. Seguimos viendo los diferentes relatos que aparecen en este libro, donde nos presentan a familias que eran, pues, en cierta forma muy parecidas a la tuya y a la mía. Esa es la realidad. Pueden haber algunas pequeñas diferencias, pero no cabe duda de que lo que estamos viendo concretamente ahora, en estos últimos tiempos, en la familia de David, pues se parece mucho a lo que vemos en muchos hogares en el día de hoy, en nuestra sociedad, pero también incluso dentro de la propia iglesia. Tampoco nosotros nos libramos de tener problemas en nuestros hogares. Y muchas veces, como decíamos en nuestros últimos domingos, muchas veces esos problemas que surgen en nuestros hogares no es que vengan del exterior, sino más bien vienen del interior. Son problemas que nos vienen como consecuencia de nuestros actos. Esa es la realidad. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos esos responsables de que quizás en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, pues no haya armonía. ¿Por qué? Porque tristemente en nuestro corazón muchas veces hay cosas que sirven como barrera, como obstáculo para que pueda haber armonía, unión en nuestros hogares. Estuvimos viendo la semana pasada concretamente el capítulo 13 y centrados en varios miembros de la familia de David, incluido él mismo. Y algunas de las cosas que estuvimos enfatizando, viendo, era el grado de inmoralidad que había en algunos de los hijos de David. Situaciones de indignidad. Vemos algunos de sus miembros que eran insensibles ante las necesidades de otros miembros de la familia. Vemos también en el caso de David su pasividad, que él como padre tenía que haber actuado cuando los niños eran pequeños, porque a veces intentamos corregir las cosas cuando ya es demasiado tarde. Esta semana estaba viendo un vídeo de jardinería y viendo cómo se estaban trasplantando unos árboles de un lugar a otro y los consejos que daban era el poner unos palos, unas estacas alrededor de ese árbol para que las inclemencias del tiempo no lo derribaran, sobre todo cuando eran árboles grandes. Pero sucede que cuando los árboles son pequeñitos también se le ponen un palito al lado, se le sujeta para que el árbol crezca derecho, que no se vaya ni a un lado ni a otro. Eso es una de las razones por las cuales se ponen un palo o un tutor, como algunos lo llaman, en el mundo de la jardinería. David, evidentemente, él no hizo esto cuando sus hijos eran pequeños. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y evidentemente, pues hay consecuencias. De manera especial vimos cómo entre los hijos de David hubo un hermano que violó a una de sus hermanas. Como consecuencia, eran hermanos de padre, no de madre. Pero otro hermano cogió y se vengó de aquella situación y mató al violador, su hermano. Entonces este asesino cogió y se escapó a otra ciudad donde estuvo 3 años viviendo, huyendo de la muerte que evidentemente le pertenecía por haber cometido un asesinato. Después de estar 3 años en esa ciudad lejos de Jerusalén, el general del ejército de David, Joab, que además era sobrino de David, fijaos, todo quedaba en casa. Bueno, este general, viendo que el corazón del rey David se inclinaba por Absalón, el asesino que había huido, es verdad que era su hijo,
pero había matado a otro de sus hijos, él se inclinaba hacia Absalón, dice versículo 1. Otra versión diría, lo echaba de menos. Pues este general ideó un plan para que el hijo y el padre, Absalón y David, se reconciliaran. Para ello, contrató los servicios de una actriz para que fuera al rey David y representara una obra de teatro. ¿Vale? A ella, a esta mujer, se le dio el papel principal. Tenía que interpretar a una viuda que tenía 2 hijos y estaba a punto de ser desahuciada. En cierta forma, el plan que ideó Joab para que Absalón regresara a Jerusalén era un plan que tenía muchas similitudes con el que diseñó el profeta Natán, recordaréis, cuando fue a confrontar a David por su pecado con Betsabé. Y Natán fue al rey y le dijo, te voy a contar un cuento, mi rey. Había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y había otro hombre muy pobre que tenía solo una corderita. Y ya conocéis la historia, ¿verdad? En cierta forma ahora Joab imita al profeta Natán en este aspecto. Quiere contarle una historia al rey David para que éste se vea reflejado en ella y que como consecuencia actúe. Es verdad que en aquella ocasión el propósito del profeta Natán era que David pronunciara una sentencia de muerte hacia el culpable, que era David. Pero en este caso, más bien el propósito es el buscar mostrar misericordia hacia el culpable. En cierta forma, lo que vamos a ver en este capítulo, hermanos, hermanas y también amigos, es el tema de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, aunque la vemos reflejada en esta historia que vemos en este capítulo. ¿Es posible la reconciliación sin que antes haya habido perdón? Como he dicho, vamos a ver la misericordia que es, por un lado, suplicada por esta mujer ante el rey David, versículos 1 al 12. Luego vamos a ver también que la misericordia es aplicada, porque hermanos y hermanas tenemos que recordar que cuando escuchamos la palabra de Dios se hace una exposición de ella como vamos a hacer en esta mañana, al menos esa es mi intención. Siempre esa exposición, la predicación de la palabra de Dios tiene que llevarnos luego a tomarla y aplicarla a nuestra vida. De eso se trata. Una predicación, por muy bien expuesta que esté, si luego no es aplicada en la vida de los oyentes, hemos perdido el tiempo. Sí, quizás hemos alimentado nuestro intelecto, podemos saber más de las cosas relacionadas con Dios, pero si esa palabra no nos habla a nosotros, si en esta mañana tú y yo no somos transformados por esta palabra de Dios, tenemos un serio problema. A lo mejor el problema está en mí, que no he sabido transmitir, exponer correctamente la palabra. Puede ser. Pero quizás también el problema está en tu corazón y en el mío, que nos negamos a aceptar que esa palabra sea para mí. Puede ser para otros, pero no para mí. En cierta forma es esto lo que va a hacer esta mujer, esta actriz. Quiere que David no solamente conozca su necesidad, sino que también luego él se vea reflejado en esa palabra que le lleve a actuar en consecuencia. Por tanto, lo primero que vemos es una súplica, versículos 1 al 12 del capítulo 14. Dice así la palabra del Señor: conociendo Joab, el general del ejército de David, que también era su sobrino, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, el hijo de David, que la semana pasada mató a su hermano Admón y huyó a otro lugar.
Sabiendo que se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró, pues, aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia, y dijo: ¡socorro, oh rey! El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia, descendencia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo a tierra. En estos primeros versículos que acabamos de leer, evidentemente tenemos una historia ficticia, una historia que se inventó Joab, que la compartió con esta mujer para que luego ella se la transmitiera al rey. Es una historia sencilla. Una mujer es viuda, tiene solamente 2 hijos. Tenemos que recordar la sociedad de aquel tiempo, ¿vale? Ella solamente tiene 2 hijos. Un día esos 2 chicos salen al campo, tienen una discusión acalorada y uno de ellos hiere a su hermano y éste muere. Entonces, la familia le dice a esta mujer: danos a ese hijo que ha matado a su hermano para que le quitemos la vida. Esto es lo que vemos en los primeros versículos. Pero claro, si ahora resulta que mataban a su único hijo, ella quedaría no solamente viuda y sin sus 2 hijos, sino además, en aquella sociedad, ella se quedaría sin futuro y sin esperanza. La familia se quedaría sin heredero, hemos leído, sin ningún descendiente que llevara el nombre de su marido sobre la tierra. Si mataban a este hijo que había quedado, se estaría apagando el único rescoldo, ascua, hemos leído en el versículo 7, la única brasa que le quedaba a esta mujer. Es decir, como diría la Nueva Versión Internacional, apagarían la última luz de esperanza que me queda. Si yo entrego a mi hijo que ha matado a su hermano, van a apagar la última luz que me queda. No cabe duda que aquella historia, hermanos y hermanas, seguro que tocó la fibra sensible del rey David. Él sabía muy bien que Dios tenía una inclinación especial hacia los más desfavorecidos, entre los cuales se encontraban las viudas. Por eso David, cuando escribe el Salmo 68, él habla de Dios como el defensor de las viudas.
Por tanto, esta historia le conmovió el corazón a David. Claro, él no sabía que todo aquello era un invento. Él pensaba que todo era real. A la mujer le estaban diciendo que el culpable tenía que morir. Sin embargo, David, debido a su posición, a su autoridad como rey, sentencia que al culpable se le debe permitir vivir. Versículos 8 al 12. En cierta forma, la historia estaba bien desarrollada, bien hilada e interpretada por esta mujer que consiguió su objetivo. David se solidarizó con la mujer viuda y accedió a lo que ella le estaba demandando. Aunque el asesino era culpable, el hijo de esta mujer es culpable por haber matado a su hermano, cierto. Sin embargo, se le concede el derecho a vivir. David le dice, versículo 11, él se compromete que ni un solo cabello de su hijo caerá al suelo. No te preocupes, tu hijo va a vivir. Merece morir, pero va a vivir. Y es a continuación cuando la mujer sigue hablando de la misericordia, pero en cierta forma ahora le dice a David que esa misericordia, eso que él ha entendido por medio de la historia, tiene que ser aplicado a su propia vida. En cierta forma, como ya estaba señalando hace un momento, hermanos y hermanas, esta es la parte más importante del mensaje de la mujer y en cierta forma del mensaje de toda predicación. Como decía al principio, la aplicación. No solamente está la exposición, sino la aplicación. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué me dice la palabra de Dios a mi vida que yo tenga que cambiar? Algo que Dios me esté pidiendo y que yo evidentemente, si le amo, tengo que obedecerle. Una vez que la mujer ha obtenido lo que buscaba, es decir, que David se comprometiese a proteger la vida de su hijo, es entonces cuando ella, en cierta forma, aplica la historia a David mismo. Versículos 13 y 14. Confronta al rey. Ella se atreve a confrontar al rey, diciéndole que eso mismo que tú has dicho acerca de mi hijo, tienes que hacerlo tú con tu hijo Absalón. El desterrado, como lo llama, versículo 13. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosas semejantes contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Está haciendo referencia a su hijo Absalón, que había sido exiliado, por así decirlo. Absalón era culpable de haber matado a su hermano, pero aún así debía ser tratado con misericordia. Con misericordia. Porque no hacerlo, si el rey no actúa con misericordia, sería culpable de actuar como quería actuar los miembros de la familia de esta mujer viuda, que querían matar al asesino, al hermano homicida. En cierta forma, en las palabras de esta mujer, hermanos y hermanas, versículo 13 y 14, sobre todo versículo 14, descubrimos que en estas palabras se esconden al menos dos verdades bíblicas que encontramos en cierta forma en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por un lado, la mujer nos habla de la brevedad de la vida, como tenéis ahí, de la vida humana, la cual es comparada, versículo 14, con el agua derramada en la tierra que no puede volver a recogerse. Versículo 14. En estos últimos días hemos visto que ha llovido un poquito. Nos hubiese gustado que lloviese más porque lo necesitamos, pero ha llovido muy poco. La tierra se ha mojado, sí, pero qué pronto ha durado ese agua. En cierta forma, la mujer compara la vida del ser humano, del hombre y la mujer como tú y yo, como ese agua que es derramada sobre la tierra que luego no se puede recoger. En la Biblia encontramos otras expresiones que nos recuerdan precisamente esto,
la transitoriedad de la vida, la brevedad. En este mundo estamos, como se suele decir, 4 días. Había una hermana que decía que en este mundo estamos 4 días y uno es fiesta. O sea, esto se va a pasar muy rápido. Esa es la realidad. El hombre y la mujer, decía el salmista, como la hierba son sus días. El ser humano es como la hierba que crece en la mañana, sí, florece, crece y a la tarde es cortada y se seca. Salmo 90, por ejemplo, el Salmo 37, también Salmo 103, utilizan expresiones muy parecidas. La vida es como un suspiro, decía también Moisés en el Salmo 90. ¿Qué dura la vida? Pues muy poquito. ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es un pensamiento? Otra de las palabras que utiliza ahí el salmista. ¿Qué es un pensamiento? Es algo tan breve, tan efímero. La mujer está recordándole ahora aquí a David, también a nosotros, la palabra de Dios, que todos nosotros un día vamos a morir. Todos vamos a tener que enfrentarnos a la muerte y no podemos impedirlo. Ninguno de nosotros. Ya está establecido, diría el autor de Hebreos, capítulo 9. Está establecido que el hombre, la mujer, mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio de Dios. Hebreos 9:27. Una vez que morimos, hermanos, hermanas, y sobre todo amigos que estáis en esta mañana aquí o que nos podáis estar escuchando más tarde a través de internet. Una vez que morimos, ya no podemos volver. Es como ese agua derramada en la tierra que no se puede recoger, no se puede recuperar. Es por eso que nosotros como cristianos, que nos llamamos cristianos evangélicos, nosotros no oramos, no le pedimos a Dios, por ejemplo, en los entierros, no le pedimos por el que ha muerto. Oramos, rogamos a Dios que consuele, conforte a los familiares, a los que han quedado. Ellos sí necesitan de nuestras oraciones, pero los que ya han muerto no necesitan de nuestras oraciones. No podemos hacer absolutamente nada por ellos. Ya ellos están en las manos del Señor y dependiendo de lo que hayan hecho con Jesús durante el tiempo que vivieron en esta tierra, serán llevados o a un lugar o a otro. O estarán en el cielo o estarán en el infierno, condenados eternamente. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, aunque es cierto que en este mundo estamos de paso, la vida es muy breve. A mí me sorprende cuando he hablado con hermanos y hermanas de más de 90 años, Cuando hablamos de la vida, una de las cosas que yo más he escuchado y que más me sorprende es escucharles decir que la vida se les ha ido rápidamente. Es que la vida ha pasado volando. Ya tienen más de 90 años y reconocen que esta vida dura tan poco. Por eso la importancia de aprovechar. Es lo que decía el salmista ahí en el Salmo 90, hablando de la brevedad de la vida, termina o dice uno de los textos, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que de esa forma podamos vivir con sabiduría, parafraseando el texto. Y es interesante, y muchas veces lo he dicho y quisiera recordarlo en esta mañana, que el salmista no dice que le pida al Señor que le enseñe a contar los años. Eso es lo que solemos hacer tú y yo. Una vez al año celebramos nuestro cumpleaños, celebramos un año más. Pero el salmista pide a Dios que le enseñe a saber contar
los días. Tú no sabes si vas a celebrar un próximo cumpleaños. Hoy estás aquí, no sabes si mañana no estarás. Por eso la importancia de aprovechar hoy este día, pedirle a Dios sabiduría para que Él te ayude, te enseñe a vivir con discernimiento, con inteligencia. Pero sobre todo, si aún no eres de Él, que le pidas que Él toque, transforme, cambie tu corazón, te dé una nueva vida. Porque la vida, amigo y amiga, no vale la pena vivirse si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y una vez que lo tenemos, evidentemente ahora tenemos que vivir para Él, porque hemos sido comprados por el Señor para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que pagó por nosotros. En cierta forma, esta es la idea que tenía Pablo cuando él dice que para él la vida era Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mi vida no tiene sentido si no la giro alrededor de una persona llamada Cristo Jesús. Y en cierta forma esta tendría que ser la meta, el propósito del creyente mientras transita brevemente por este mundo en el cual estamos de paso. Pero si es cierto que la vida es breve, esta mujer, el Espíritu Santo nos recuerda otra verdad, y es la verdad del amor de Dios. Sí, es cierto que Absalón merecía morir. Hermanos, hermanas y amigos y amigas, todos nosotros, todos los seres humanos merecemos la muerte debido a nuestra naturaleza pecaminosa, todos. Pero la mujer recuerda a través de este versículo 14 que Dios es un Dios de misericordia, que busca al culpable. ¿Para qué? Para proveerle de salvación, de restauración. Me gusta la versión de la palabra cuando traduce este versículo 14. Dice, Dios no quiere quitar la vida, al contrario, desea que el desterrado no siga alejado de Él. Es lo que hemos visto con otras palabras en el versículo 14. Dios no quiere que tú y yo estemos desterrados, alejados. Y para ello pone los medios necesarios para que el desterrado regrese. Versículo 14, ¿verdad? En cierta forma, esta declaración que encontramos en la palabra de esta mujer, la encontramos también en toda la Biblia, en toda la Escritura. Se encuentra en el mismo corazón del Evangelio. Me gusta cómo lo expresa el profeta Ezequiel. No sé si esto funciona. Si podemos darle a la siguiente imagen, por favor. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Y ahora se dirige directamente a Israel. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Dios no quiere, hermano y hermana, y amigo y amiga, tu muerte y mi muerte. La muerte eterna, evidentemente, no la quiere. Él quiere darnos vida y que esa vida dure para siempre, pero para eso es necesario que nuestro corazón cambie, es decir, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Al igual que Absalón, nosotros también, hermanos y hermanas, hemos quebrantado la ley. Diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, que todos hemos pecado, todos. Como consecuencia, estamos separados de la gloria de Dios, desterrados, condenados a la muerte eterna. Pero el mensaje del Evangelio, un mensaje que encontramos a lo largo de toda la Escritura, es que de tal manera ama Dios al mundo, de tal manera que ha puesto a nuestro alcance los medios necesarios para que podamos acercarnos a Él y tener una vida que dure para siempre.
En cierta forma, es esto lo que la mujer le está diciendo ahora a David, versículo 14. El Señor provee de medios para no alejar de sí al desterrado. Dios, gracias a la obra de su Hijo Jesucristo, ha provisto de todos los medios necesarios para que tú y yo podamos ser salvos. Y no solamente salvos, sino además estar reconciliados con Dios. Porque toda persona que no tiene a Cristo en su corazón vive en un conflicto, en una guerra continua con Dios. Por eso el apóstol Pablo, también escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, él dice: justificados pues por la fe, es decir, habiendo sido declarados por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Antes de ser justificados no teníamos paz, estábamos en guerra. Pero una vez que hemos creído en Cristo Jesús, le hemos reconocido como el Señor y Salvador de nuestra vida, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, entonces y solo entonces somos reconciliados con Dios. Tenemos paz con Él, gracias a la obra de Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer, querido amigo, querida amiga, que estás aquí en esta mañana? O que nos puedas ver a través de internet. Hemos leído, dice la Biblia, en muchísimas partes, que todos nosotros un día vamos a morir. Todos. Puede ser hoy, puede ser mañana, quizás dentro de 40 años, no lo sabemos. Un día vamos a tener que morir y tener que presentarnos delante de Dios. Y como he dicho antes, dependiendo de lo que hayamos hecho con su Hijo Jesucristo mientras estuvimos en este mundo, dependiendo de lo que hayamos hecho con Él, iremos a un lugar o a otro. La Biblia claramente nos dice que Dios no quiere tu muerte. No la quiere. Él vino para ser nuestro Salvador, para darnos vida. Eso es lo que enseña el Evangelio. Ahora bien, todo aquel que decide rechazar a Jesús se está autocondenando. Está diciendo: yo no quiero salvarme, yo no quiero ir al cielo, yo no quiero pasar la vida eterna con Dios en los lugares celestiales. Yo estoy convencido de que nadie de los que estáis aquí o que nos podáis escuchar queréis esto. Hay mucha gente que a lo largo de su vida rechaza, reniega de Dios. No quieren saber nada de Él hasta que se enfrentan a la muerte. Y es entonces, en ese momento, cuando nos acordamos de Dios. Y es cierto que hay muchos ejemplos de personas que, aunque le dieron la espalda al Señor a lo largo de su vida, justo en el último instante de esta, ellos se convirtieron a Cristo. Tenemos un precioso ejemplo en el Evangelio, aquel delincuente clavado en la cruz al lado de Jesús. Un delincuente, pero justo en el último instante de su vida, él reconoció, confesó que aquel que estaba a su lado también clavado en otra cruz, ese hombre era inocente, ese hombre era el Salvador del mundo, y por eso antes de morir le pidió a Jesús que tuviera misericordia de él. Y el Señor le dijo: de verdad te digo, debido a esa confesión que hizo el delincuente, el Señor le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Él tuvo esa oportunidad, pero tú no sabes si la vas a tener también. Y piense: bueno, vale, yo creo en Dios, pero lo voy a dejar para más adelante, para mañana. Y el mañana nunca llega. Y tú no sabes si tu muerte va a venir de forma repentina. Y habrás perdido todas las oportunidades que Dios te había ofrecido
para conocerle personalmente. Por eso, amigo y amiga, hoy, veíamos no hace muchos días, hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere darte una nueva vida y te la dará si tú se la pides. Es un regalo que Él te ofrece por su gracia. No te lo mereces. Ninguno de nosotros nos merecemos ese regalo. Pero Él nos ama tanto que en esta mañana te ofrece la vida y la vida eterna. Hoy, tristemente, muchas personas rechazan todas estas cosas. Dios sigue dándote una oportunidad. Él un día volverá, dice el siguiente texto. Le recuerda a aquellos que dicen, es que el Señor prometió volver y no ha vuelto. Bueno, Él volverá. Dice ese pasaje, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con vosotros, contigo, amigo, amiga. Tiene paciencia contigo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios, se arrepientan. Hoy el Señor te da una nueva oportunidad. Pero recuerda, llegará un día donde se acabarán esas oportunidades. Tristemente, vemos en tercer y último lugar que la misericordia de la cual se nos está hablando en este texto fue descuidada por casi todos los protagonistas que vemos en ella. Versículo 15 hasta el final, la declaración que le hizo la mujer ante David estaba, no cabe duda, que bien diseñada por Joab, todo este teatrillo que ella hizo. Y evidentemente David, versículo 18 al 20, fue consciente, sospechó que la mano de Joab estaba detrás de todo esto. Y así sucedió. Le hizo confesar a la mujer y ella pues declaró que sí, efectivamente, Joab le había dicho que ella hiciera todo esto. Por tanto, en estos relatos del 15 hasta el final, vemos cómo David llama a Joab y dice, vente para acá. ¿Sabes qué? Tienes razón. Haz que mi hijo regrese a Jerusalén. Y así sucedió. Versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Había estado 3 años en el exilio y por fin regresaba a casa. Eso sí, las cosas no sucedieron como él esperaba, ya que su padre, aunque le permitió regresar a Jerusalén, no le permitió acercarse al palacio, que viera el rostro del rey. Versículo 24 nos dice, mas el rey dijo, váyase a su casa con su familia, pero no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y uno se pregunta, ¿por qué David no permitió que su hijo se volviera a relacionar con él, se integrara nuevamente en la familia? Aunque también tendríamos que preguntarnos, ¿fue acertado por parte de David permitir que su hijo regresara a Jerusalén cuando aún éste no se había arrepentido de lo que había hecho? Al parecer David, su padre, no estaba dispuesto a perdonar del todo a su hijo, lo que llevó a Absalón poco a poco a ir cultivando en su corazón un caldo de cultivo perfecto que iba a dar lugar a la amargura intensa. Es evidente que tanto el uno como el otro, aunque de cara a la galería mostraron su mejor cara, dieron la sensación de que se habían reconciliado, la realidad es que ni siquiera se habían perdonado. Y hermanos y hermanas,
Y amigos y amigas, no puede haber reconciliación por una parte y por otra si antes no se han perdonado los que han estado en conflicto. Y eso es lo que vemos aquí. Ambos mostraron una actitud poco reconciliadora. La falta de perdón, hermanos y hermanas, endurece nuestro corazón. Fijaos, Absalón se le permitió regresar a su casa, pero estuvo 2 años siendo ignorado por su padre. Versículo 28, 2 años sin ver a su padre. Por tanto, un día ya es como si Absalón diera un golpe sobre la mesa y decidió que no iba a quedarse con los brazos cruzados. Comenzó a poner en marcha un plan que muy probablemente ya había estado rumiando en los últimos, no 2 años, sino 5 años, recordemos, 3 años en Jesús con su abuelo materno y 2 años más ahora en Jerusalén. En total 5 años sin poder hablar con su padre. Fue suficiente tiempo para que este hombre fuese albergando en su corazón tanta amargura que, como vamos a ver en los próximos capítulos, se rebeló contra su padre con la intención de quitarle el trono. Lo cierto es que en un principio aquí en este capítulo presionó a Joab para que le consiguiera una audiencia con su padre, versículo 29 y 32, y al final lo consiguió. Al final lo consiguió. Hijo y padre se pudieron ver. Termina el capítulo, versículo 33. El hijo se postró ante el padre y el padre le besó, dice el versículo. Pero, repito, como vamos a ver en los próximos capítulos, todo aquello fue realmente una representación de lo que es una reconciliación, pero realmente ellos estaban haciendo el paripé, diríamos hoy en día. No había habido perdón entre ellos y evidentemente el mal estaba allí. 5 años sin ver a su padre había hecho que la semilla de la amargura hubiese crecido en el corazón de Absalón hasta el punto de que dio evidentemente fruto. Y uno se pregunta, hermanos y hermanas, para ir concluyendo, ¿no es esto lo que muchas veces vemos en el día de hoy en familias que tú y yo conocemos? Incluso pueden ser familias de creyentes. Y ya no solamente lo que sucede en nuestros hogares, sino que muchas veces estas actitudes que vemos en estos últimos versículos las vemos también reflejadas en la familia de Dios, en la iglesia, Absalón estuvo 5 años sin hablarse con su padre. Y sé, por lo que he podido conocer a lo largo del ministerio pastoral, que hay muchas personas que han vivido esto en su vida, que me han confesado, que han estado no 5 años. Conozco a una mujer que me dijo que había estado, si no recuerdo mal, 25 años sin hablarse, si no recuerdo mal, con un familiar. 25 años. Evidentemente esos tiempos suficientes para que en el corazón de esas personas se forme un caldo de cultivo donde el enojo, la ira, la amargura es el pan de cada día de estas personas. Qué triste, ¿verdad? Que hayan creyentes, personas que han conocido el amor, la misericordia de Dios, personas que confiesan que Jesús ha perdonado sus pecados, una deuda que era imposible que tú y yo pudiéramos haber pagado. Sin embargo, Jesús la pagó por nosotros, nos perdonó todos nuestros pecados. Y por otro lado, nosotros no somos capaces de perdonar a aquellos que nos hicieron un mal, quizás ayer, la semana pasada, o quizás hace 5 años. No somos capaces.
o utilizamos aquella otra frase que decimos, vale, yo perdono, pero no olvido. Que en cierta forma estoy diciendo, yo no he perdonado a la persona. Porque evidentemente olvidar no podemos olvidar. Si alguien nos hace daño, podemos perdonar. Evidentemente va a quedar una cicatriz. Pero esa cicatriz, como decía Pablo Martínez, ya no duele, ya no sangra. Está la cicatriz que nos recuerda que hace unos años tuve una herida, pero ya no me molesta. Evidentemente, cuando tú y yo perdonamos a alguien que nos ha hecho mucho daño, la cicatriz siempre quedará, pero no tiene por qué haber otra cosa. Si realmente hemos perdonado de manera sincera, genuina, auténtica. Tristemente a veces en nuestra vida no se ve reflejado lo que esta mujer demandó al rey David, lo que él se comprometió a hacer, pero que luego tampoco hizo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, él dice, si alguna vez os enojáis, que vuestro enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que dure más allá de la puesta del sol. Bueno, Reina Valera diría, airaos, pero no pequéis. Es posible que tú y yo nos enojemos, nos llenemos de ira, sin estar incurriendo en una falta, sin llegar a pecar. Hay cosas que nos tienen que enfadar, hermanos. Cuando vemos, por ejemplo, ciertas injusticias a nuestro alrededor, eso tiene que enfadarnos, enojarnos, pero sin llevarnos a pecar. Airaos, pero no pequéis. Y eso sí, recuerda el apóstol Pablo, que si nos hemos enojado, nos hemos enfadado con alguien, puede ser un miembro de nuestra familia, un compañero de trabajo, un vecino, mi cónyuge, da igual con la persona que hayamos tenido un problema, tenemos que hacer todo lo posible para resolverlo cuanto antes. La idea de no se ponga el sol sobre vuestro enojo es no dejes que termine el día sin haber resuelto el problema. Es cierto que a veces hay que dejar pasar un día más. La idea del versículo es que cuanto antes soluciones el problema que tienes con fulanito o con menganito. No dejes que eso se llene, haga llenar nuestro corazón, se petrifique, de tal modo que luego sea más complicado sacarlo. Ahora es el momento de reconciliarnos con aquellos con los cuales estamos en guerra. Es cierto que a veces, decimos, yo no tengo ningún problema con fulanito, con menganito, pero no nos hablamos con él o con ella. Evidentemente, hermanos y hermanas, el texto nos recuerda que Dios quiere algo para tu vida y para la mía, que tú y yo tenemos que trabajar por esa reconciliación. A veces no es posible, decía el apóstol Pablo en su carta a los romanos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fijaos lo que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, que fue lo que hizo Absalón y algunos personajes más que hemos estado viendo. Es interesante que Pablo recuerda que en cierta forma a veces no es posible la reconciliación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, a lo mejor en ti está el querer reconciliarte con esa persona. Pero si la otra persona no quiere, lo vas a tener complicado. Por eso dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, poner todo lo que vosotros tenéis para resolver dicho problema. Pero aunque es cierto que la reconciliación no siempre es posible, hermanos y hermanas, lo que no cabe duda y nos recuerda el pasaje este como toda la Escritura es que nosotros, aún así, tenemos que estar dispuestos a perdonar a aquel que nos haya ofendido. No podemos negar nunca el perdón. A veces,
como hemos estado diciendo, la reconciliación no es posible, al menos a corto plazo. Pero evidentemente si ha habido perdón, llegará un momento en que la reconciliación también será posible. Porque hermanos y hermanas, tú y yo no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano. Decía el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Si tú realmente conoces a Dios, si tú has tenido un encuentro personal con Jesús de Nazaret, si tú sabes realmente lo que Él hizo por ti, todo lo que te ha perdonado, tú y yo no podemos negarnos a perdonar a aquellos que nos hayan podido hacer daño. Porque si lo hacemos, estaremos diciendo que no hemos entendido el Evangelio de Cristo Jesús. No lo hemos entendido. Y ahora cuando nos acercamos precisamente a esta mesa, la cual nos recuerda que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, prácticamente, creo que si no en todos, en casi todos los cánticos que hemos entonado esta mañana hacían referencia a la sangre de Cristo Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. No es fácil. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, sobre todo cuando se trata de personas que nos han hecho mucho daño, que hasta nos cuesta mirarles a la cara. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, hermanos y hermanas. Y vuelvo a lo que dije al principio. Esta exposición de la palabra de Dios tiene que llevarnos a ti y a mí a un cambio. Tiene que ser aplicada en nosotros. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses que debemos soportarnos los unos a los otros y también perdonarnos unos a otros. Esto es un mandamiento, no es algo opcional. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Y además nos dice cómo hemos de perdonarnos. De la manera que Cristo os perdonó. Hermanos, ¿de qué manera Cristo nos perdonó? Miremos a esta mesa, recordemos la cruz de Cristo, lo que Él tuvo que hacer para perdonar tus pecados y los míos, los cuales son mucho, pero mucho más mayores, más numerosos que los que cualquier otra persona te haya hecho a ti. Y Dios nos pide que perdonemos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Así también tenemos que hacer nosotros. Tú puedes obedecer esto o rechazarlo. Hoy tenemos que decidir. Por eso yo te pido, hermano y hermana, que si en tu corazón, si tú esta mañana eres consciente de que Dios te ha hablado, tú sabes perfectamente que en tu vida hay obstáculos, hay barreras ahora mismo contra otra persona, da igual quién sea esa persona. Yo te animo que si tú eres un hijo, una hija de Dios, tomes la decisión en esta mañana de hacer lo que esta viuda le pedía a David. Ten misericordia, ten misericordia. Esa persona es culpable, ¿vale? Esa persona me ha hecho mucho daño y eso está demostrado. Todo el mundo lo reconoce, pero aún así yo quiero perdonarle. Por medio de la obra de Cristo Jesús en mí, yo voy a perdonarle. Tú dirás, yo es que no puedo, pero Dios te dice que Él puede hacerlo a través de ti, si tú se lo permites.